la humanidad pondrá en órbita la mejor herramienta que ha concebido para desentrañar los misterios del universo. No puedes perdértelo. La era del James Webb está a punto de comenzar. Diálogos Espaciales, un podcast de la comunidad UDG Space, aportando un granito de galaxia a tu conocimiento. Saludos, criaturas de la Tierra y del más allá. Bienvenidas a este rincón del mundo de los paquetes IP que forman este podcast llamado Diálogos Espaciales. Esperamos que su estancia auditiva sea de su agrado. Les habla Pepe Alex, miembro de la comunidad de UDG Space y estudiante de física. Les presento a mi compañero de micrófono, Alan, miembro también de UDG Space y estudiante de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica. ¿Cómo te encuentras, Alan? ¿Cómo estás hoy? El día de hoy me encuentro muy feliz de presentar un podcast más. Fíjate que hoy también nos acompaña Patricio, estudiante de física, que ya se está haciendo común que sea representante del foro aquí presente en los podcasts. ¿Cómo te encuentras, Patricio? ¿Cómo te sientes? Bien, con ganas de enterarme del tema de hoy, del que no sé nada, así que voy a preguntar, eso espero. Genial. Esperamos que tengamos la capacidad de responderte tus preguntas. Y si no, ya saben que de todos buscamos retroalimentación de todos ustedes que nos están escuchando. Si hay algún especialista, nos encantaría que nos contacte o que nos diga lo que nos hemos equivocado, cualquier cosa. No tenemos miedo de no tener razón, porque aquí lo que buscamos es encontrarla. Así es que... de autocorregirnos y decir que lo que dijimos estuvo mal, porque seguramente estuvo mal. Sí, o cuando estemos bien, pues ahí anotarnos un golazo. Para presumir un poco. Como debe ser. Presumir un poco, sí. Entonces, entrando un poquito más en el tema del día de hoy, dime, Pepe. Te iba a decir que tenemos que mencionar a la autora de estos temas que por cuestiones de fuerza mayor no alcanzó a llegar a la ciudad. Se llama Julia, es una estudiante también miembro de UDG Space, colaboradora activa del programa, editora incluso del programa. Entonces ella nos quería apoyar con estos dos temas importantísimos a los que ahorita Alan nos va a decir cuáles son, y por motivos de fuerza mayor no alcanzó a llegar. Nos pasó su material y todo eso, así es que si nos ven que de repente estamos leyendo la investigación que nos dejó y todo eso, no se asusten. De todos modos son temas tan apasionantes que yo creo que vamos a estar opinando y lanzando, ya saben, esas típicas preguntas de reflexión filosófica que nos gusta hacer en este podcast. Que es la esencia de este podcast. Es la esencia, sí. Y cuéntanos, Alan, el primer tema del que queremos hablar hoy, ¿cuál es? Pues el día de hoy vamos a hablar sobre James Webb Telescope o el telescopio de James Webb. Precisamente la noticia que tenemos aquí es que la NASA anunció una nueva fecha para el lanzamiento de este telescopio espacial. ¿Tú más o menos tienes idea de qué es este telescopio, Pepe? Yo me imagino que sí, porque tú eres físico. No nada más porque sea físico, fíjate. Más bien sé más de esto porque estoy más viejito que tú. Bueno. Y lo voy a decir porque... es una misión que lleva más o menos 20 años prolongándose. Se ha tardado mucho porque ha dependido del presupuesto del gobierno de cada presidente de Estados Unidos. Como tú sabes, la NASA es una agencia federal de investigación de Estados Unidos. Es como el FBI, como la CIA, como la DEA, tal cual. La NASA es eso, es una agencia de investigación espacial. Entonces, conforme cambian los sexenios, ¿son sexenios o tetraenios? Creo que es cada 4 años. Sí, cada 4. Sí, van cambiando las administraciones en Estados Unidos, pues la NASA pierde o gana millones o puntos en la validez pública, etcétera. Entonces, este telescopio también ha estado modificándose, no nomás por eso, por las administraciones gubernamentales. También se ha estado modificando porque son innovaciones tecnológicas muy importantes. Ahorita que empecemos a hablar más o menos por qué es innovación, pero es un telescopio que quiere sustituir al que ahora tenemos en órbita, que se llama el Hubble. Hubble. Ajá. Sí. Que fue lanzado de hecho en 1990, como dato curioso. Mira, un año después de que yo nací. Y de hecho este telescopio que lleva 20 años desplazándose tiene casi mi misma edad, entonces definitivamente no. No es de mis tiempos. No es de tus tiempos.
El Hubble también ha tenido varios problemas, se han corregido. Es chistoso que la tecnología que tenemos en el espacio, explorando el espacio profundo, no sea del momento en que se lanza, sea del momento en que se planea. Entonces, el telescopio Hubble, a pesar de que nos ha dado imágenes al espacio profundo de galaxias, de cúmulos estelares, de algunos fenómenos súper importantes para entender el universo, esta tecnología que tiene es de hace 40 años. Y que es el James Webb, combina tecnología desde hace 25, 30 años y de la más moderna hoy. Es importante, es un gran paso de la humanidad porque va a estar como a 1500 kilómetros de la Tierra. Vamos a poder conocer fenómenos que no podíamos observar desde aquí de la Tierra, súper importantes. Vamos a estar escuchándolo a lo largo de estos años en observación astrofísica y astronómica, el James Webb, y su nombre lo lleva por el segundo administrativo de la NASA, James Webb, que fue desde los proyectos Apolo hasta ahora. Otro dato interesante. Sí, el nombre de James Webb es por él. Y vamos dándole más o menos lo que investigamos del telescopio, porque ahorita van a entender. Para empezar, vale 11 mil millones de dólares. No más, aquí Nada lo que más. traigo en la cartera. O sea, la película de Avengers gastó 220 millones de dólares. Para que se den una idea, la de Transformers 246, todavía me acuerdo de la vez que leímos eso, para que hagan más o menos un balance. Es el aparato más caro que ha generado la humanidad en conjunto, en alianza con otros países. Por eso no se trasladó en camiones como se suelen trasladar. Lo trasladaron en barco y sin anunciar la fecha de traslado. Obviamente. Sin anunciar la ruta de traslado, temiendo piratería, porque sigue existiendo la piratería del Caribe. Y de repente dijeron, ya lo tenemos aquí. Y todos, wow, hay que empezar a armarlo. Se va a armar en la Guyana Francesa, porque Francia es, como parte de la ESA, la Agencia Espacial Europea, es una de los países que más ha colaborado en esta misión. Cuéntanos, Alan, cuéntanos. De hecho, ahorita que estabas diciendo de su traslado, estaba leyendo que actualmente se supone que está en las instalaciones de Northrop Grumman en Redondo Beach, California. Entonces, es interesante. Y hablando un poquito de esto que ahorita estabas diciendo sobre su tecnología, que es de hace 30 y pico de años, cabe mencionar que la tecnología que estamos utilizando hoy en día no es la que se está descubriendo hoy en día. Estamos utilizando tecnología que se descubrió hace 5, 10 o 15 años. Porque al tener inventos y descubrimientos tan constantemente y tan exponencialmente, simplemente las industrias no podrían seguir el ritmo de los inventos. Entonces simplemente no sería costeable implementar una tecnología que se acaba de descubrir a el mismo punto donde se hizo. Por eso es que en este momento se está haciendo la tecnología que vamos a utilizar en unos 5 o 10 años aproximadamente, y es más o menos lo mismo que pasa con este telescopio. Así es, aparte también tiene que ver mucho con el mercado, oferta y demanda. Fíjate, cuando salió el premio Nobel el premio Nobel de física para el foco LED, ¿Fue un Nobel? Fue por ahí de los 80s, fue un Nobel. A nosotros no nos tocó a lo mejor porque pues fue hace muchísimo. Sí. Pero fíjate cuántos años tardó para que alguien en su casa pudiera tener un foco LED. Bastantes. ¿Por qué? Porque una cosa es el descubrimiento de la tecnología y ya después un paper que te dice cómo aplicarla. Y después es todo el aparato industrial que se tiene que generar desde fábricas, conseguir materiales, minerales, alianzas de tratados comerciales para que los costes vayan rebajando. Por ejemplo, en este mismo momento, Neuralink ya sabe cómo ponerte un chip en el cerebro. Así es. Evidentemente es súper carísimo. Por ejemplo, ya salió un video de Elon Musk controlando un cerdo. No sé si lo viste, con un neurotransmisor. Yo lo que había visto era que el cerdo podía controlar algunas cosas con Neuralink, no que Elon Musk podía controlar el cerdo. Yo vi un video, pero la verdad lo vi hace mucho, no me acuerdo. Ahí pónganos en los comentarios si ustedes checaron ese video y de qué se trataba. Pero sí, o sea, son tecnologías de punta que todavía no son aplicables ni comerciales, y por lo tanto estos telescopios funcionan con tecnología aparentemente atrasada, pero en realidad es tecnología de punta. Les aseguro que ustedes no podrían comprar un aparato así, a menos que nos esté escuchando Carlos Slim. Pues ahí sí creo que podría comprar algo de esto. ¿Aceptamos patrocinios, por favor? Sí. Bueno, para contarte, como ya dije que es una colaboración de varias agencias espaciales con la NASA, donde se va a lanzar es de la agencia Arianespace de Francia. Es una compañía francesa que se fundó en el 80. Se va a lanzar con el cohete Ariane 5 como parte del programa Ariane.
y ofrece otros 2 sistemas de lanzamiento a esta empresa. El Soyuz 2, versión de peso mediano, y el Vega, versión ligera. Arianespace tiene su base de lanzamientos en Kourou, en la Guyana francesa. Desde el 84 la compañía ha llevado como unos 240 lanzamientos comerciales. Los países que conforman esta colaboración son Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Suiza, Suecia, España, Países Bajos, Noruega y Dinamarca, aunque muy poquito Dinamarca. Hablando del antecesor del James Webb, del Hubble, un dato curioso que llama la atención es que cuando salió el Hubble, así también tenía retrasos en la manufactura del telescopio como los ha tenido el James Webb. Y cuando lo sacaron a órbita, empezó a fallar, mandaba imágenes muy borrosas el Hubble. Entonces se juntaron rápido científicos de la NASA y de otras agencias a tratar de investigar cómo mejorar eso. Mandaron los accesorios 3 años después, crearon unos software ahí de corrección y todo eso, y ahora ya hemos gozado de los servicios del Hubble. Pero lo chistoso es que por otro lado un instituto de médicos estaban investigando cómo tratar de encontrar el cáncer en las glándulas mamarias. Y cuando vieron las técnicas que se usaron para corregir el telescopio Hubble, las copiaron, las adaptaron a su sistema, y gracias a eso hoy en día se han podido detectar cáncer de mama en las glándulas mamarias en los hospitales y en los institutos médicos. Yo creo que esa es una de las grandes importancias del por qué toda la investigación aeroespacial puede servir para la Tierra, que es algo que hemos comentado casi en todos los capítulos, porque todo lo que podamos aplicar afuera, lo podemos aplicar adentro. Así es. Hablando un poquito más del telescopio de James Webb, promete grandes descubrimientos e imágenes impactantes, ya que ¿sabes cuáles de las cosas que principalmente buscar, valga la redundancia, este Sí. telescopio? ¿Cuáles son? Va a buscar estrellas, pero no solamente estrellas, va a buscar cúmulos de estrellas y núcleos de galaxia primigenios formados después del Big Bang. Entonces poco a poco nos vamos acercando a esa teoría. Sí, lo más interesante de esto es que analizando este tipo de objetos podemos caracterizar un poquito más los fenómenos despuesito del Big Bang. Hay muchas cuestiones ahí en un segundo por 10 a la menos 36, creo, a la menos 24 y a la menos 15. O sea, el primer instante de inicio del Big Bang. Hay cuestiones ahí como el rompimiento de la simetría entre materia bariónica y antimateria, que después poco a poco vamos a ir aclarándoles a ustedes esos términos, esos conceptos. Yo creo que... Pero hay ciencia como de muy a grande altura analizando este tipo de galaxias primigenias. Yo creo que sí nos llevaríamos toda una hora de podcast hablando de esos temas. Sí, y ahorita vamos a hablar de nuestro super telescopio. Fíjate, te voy a dar algunos asuntos técnicos de por qué se ha retrasado. Por ejemplo, en el lanzamiento de la cofia del Ariane 5, la cofia es como la ojiva que lleva de arriba protegiendo el cohete. Se expuso cuando prácticamente se ha alcanzado el vacío y ya no tiene sentido seguir protegiendo la carga útil, pero no se separa en un vacío perfecto, ya que se intenta conseguir un como equilibrio entre las prestaciones del lanzador y la protección de la carga. Entonces es como si tuviera una burbuja en medio. Sí, pero haz de cuenta que como es muy pesada, si te la quitaras bien pronto, ahorras combustible, pero si te la quitas demasiado pronto, puedes dañar la carga que lleves. Entonces hay que buscar un equilibrio justo. Y sí, tiene algunos orificios para que la presión externa y la interna se igualen más o menos, que no haya tanta diferencia, porque si hay mucha diferencia de presión, se genera el efecto Venturi, no sé si lo ubicas. No. Cuando estás en una habitación y tú abres una puerta, de repente si hay una ventana que no tengas seguro, se abre también o se cierra de golpe, porque cambian las presiones entre la de afuera y la de adentro, como las corrientes de aire y todo eso. Está interesante. Entonces, si hay demasiada diferencia de presión en la cofia del Ariane 5, puede salir volando el telescopio, puede dañarse alguna parte electrónica o lo que sea. Entonces, la cofia se separa cuando todavía queda cierta cantidad de aire en el interior, pero se considera despreciable. Un problema que surgió importante por ahí de marzo del 2019 fue cuando se dieron cuenta que la cantidad de aire residual o la que queda dentro podía dañar las membranas del escudo solar, y entonces eso hizo que se retrasara todavía más. Eso es un pequeño retraso por un lado, fíjate. Otro es, bueno, para empezar, como tú ya habías dicho que el James Webb ya había nacido como propuesta de observatorio espacial para estudiar el infrarrojo medio, para complementar la labor del telescopio espacial Hubble, del que hemos estado hablando ya. El infrarrojo medio es una región del espectro que nos permite ver a través de las nubes de polvo y gas interestelares. Para quien se esté preguntando qué es este tipo de infrarrojo, la luz tiene un espectro visible,
una longitud de onda donde viene todo el arco iris de los colores. Pero luego más arriba, más allá del violeta, hay unas frecuencias que no observamos, se le llama ultravioleta, que son muy energéticas. Y más abajo del rojo se le llama infrarrojo, que tampoco vemos a simple vista, pero si ustedes utilizan la cámara de su celular y la apuntan a una cámara que los esté grabando, se va a notar un espectro como moradito o verde, depende de la calidad de la pantalla de su celular. Y así con cualquier otra cosa. Son longitudes de onda que no vemos con los ojos, pero que sí captan los aparatos. Y en este sentido, cuando tú observas el universo en una cierta frecuencia, puedes quitarte de chute muchas cosas que te estorbarían a la vista a los ojos. Como en este caso, el James Webb se va a quitar nubes de polvo y gas interestelares. Por lo tanto, va a poder comprender mejor procesos de formación estelar y de planetas más profundos. La nueva generación de telescopios terrestres de gran tamaño hacían difícil pues justificar todo este coste de un infrarrojo medio o así. Pero en este caso que se unieron alianzas y como el James Webb ya ha llevado tanto tiempo pasando por administraciones americanas, pues se está logrando prácticamente. En el 96 se llamaba Next Generation Space Telescope, como el telescopio de la nueva generación. Pero ha sufrido varios cambios con las administraciones de la NASA también. Por ejemplo, como el espejo no podía caber en la cofia de ningún lanzador, en aquel entonces, por ahí del 1996, ya hace ratito. Sí, tenía una masa de 3.3 toneladas frente a las 11 toneladas del Hubble y su lanzamiento debía tener lugar entre 2007 y 2011. Oye, ¿sabes cuánto pesa un elefante? No, ¿cuánto? No sé cuántas toneladas, pero estaría interesante hacer esa comparativa. ¿Cuántos elefantes te puede pesar un cohete? Sí. No, fíjate, nada más es el... Bueno, es la ojiva, nada más. Es el espejo. No, es el espejo. espejo. El puro espejo. Por eso decidieron hacerlo plegable. Este espejo va a estar en secciones que se van a plegar y se van a guardar en el cohete. Así como si fuera origami. Como si fuera origami, tal cual. Que es las nuevas tecnologías que de repente vemos en los videos de YouTube. Exacto. Pero ¿sabes cuál es otra de las diferencias entre el Hubble y el James Webb? ¿Cuál es? Que el Hubble está situado a 600 kilómetros sobre el nivel del mar y el James Webb va a estar a 1.5 millones de kilómetros de nuestro planeta. Fíjate. Va a estar muy interesante, o sea, va a poder observar, al estar más lejos, tiene menos perturbaciones en radio y en infrarrojo del planeta y lo que sea, tiene observación más limpia. Pero vienen también retos como, no sé qué tan buena es la calidad de imagen que toma, que me imagino que tiene que ser muy buena, pero transferir toda esa cantidad de datos a través de una antena, me imagino que es todo un proceso de ingeniería. Bastante importante. Por ejemplo, en el 2011 ya se habían fabricado los espejos que te estaba contando, incluidos los 18 segmentos del espejo primario, y en 2013 comenzó la fabricación de las láminas del escudo térmico porque tiene que estar protegido, si no la luz solar lo deforma y la temperatura. La óptica se integró más o menos en el 2016 y por ahí del 2019 se procedió a la integración de todos los elementos del telescopio externos, todos los aparatos que lleva ahí para poder controlarlo. Durante el 2020 y principios del 2021, el telescopio fue sometido a todo tipo de pruebas antes de ser plegado y empaquetado de cara al traslado a la Guyana Francesa, de la que ya les hablé hace rato, que prácticamente se llevó a cabo en una fecha oscura que nadie pudiera saber, para que no hubiera este tipo de asaltos pues a este aparato tan carísimo. Así es, pues ese tipo de cositas que casi no pasan en la Tierra. Ajá. Por último, me gustaría leer un parrafito que escribió André Marín, es un investigador español muy bueno en toda la tecnología espacial. Y él nos dice este comentario que se me hizo interesante leerlo. El James Webb es una máquina excepcional que revolucionará todos los campos de la astrofísica, como en su día hizo el Hubble. Sus objetivos principales son la detección directa de la luz de las primeras estrellas y galaxias, los procesos de formación estelar y de planetas, la evolución y la dinámica de galaxias y el estudio de exoplanetas, incluyendo en algunos casos el análisis de la composición de sus atmósferas y la búsqueda de biomarcadores. También observará cuerpos de nuestro sistema solar y contrapartidas ópticas de sucesos de altas energías, entre otros muchos fenómenos celestes. ¿Por qué lo quise leer literal? Porque nos da como la lista de todo lo que va a poder observar, y a mí se me hace interesante esto de que podrá observar atmósferas en exoplanetas en busca de biomarcadores. ¿Quieres comentarnos, Alan, algo de eso? De momento yo creo que ya he dicho toda la información que tenía preparada y pues nada más me quedan muchas dudas de esperar. Bueno, a lo que tengo entendido, se va a lanzar este 18 de diciembre, ¿no? Así es. Déjame contarte cómo va a ser el proceso interesante. A ver.
Primero van a ser como los 30 días de terror en que se lance hacia L2. ¿Por qué de terror? Porque imagínate haber planeado durante 20 años este proceso y que algo falle. Pues es muchísimo suspenso para las personas que trabajaron en él. Aquí es donde empieza si algo puede fallar, va a fallar. Sí, de hecho, todas las pruebas anteriores que estuvieron haciendo todo este año tenían que ver con eso, con demostrarse a ellos mismos que, o sea, calarlo contra todo lo que pudiera fallar, precisamente para que no falle. Yo creo que después estaría interesante tener un apartado donde escribamos cada una de las pruebas que tienen que ser sometidos los vehículos o, bueno, en este caso los cohetes o satélites antes de llegar a la... Interesante, ¿eh? Yo creo que estaría sí. bien un programa de todas las pruebas a las que se someten ahí. Igual les brincan encima y luego las meten a no es cierto. Pero sí, les la pegan con un NASA palo. sí, las agarran de piñata. La NASA tiene un microondas gigante, ahí mete sus cohetes y les pone 1 minuto a ver qué les pasa. Se me antojaron unas palomitas gigantes. No hables de microondas y de comida, Alan. Bueno, te voy a contar. Primero se desplegará el único panel solar 12 horas después del lanzamiento. Después se va a llevar a cabo la primera maniobra de corrección de la trayectoria. Como tú sabes, se tienen que ir corrigiendo. Un día más tarde se va a desplegar la antena de alta ganancia, por así decirlo. 2 días después del despegue se va a llevar a cabo la segunda maniobra y a los 3 días comenzará el despliegue del escudo térmico delantero, seguido unas horas después por el trasero. A los 4 días la torre con la óptica y los instrumentos se separará del bus y del escudo térmico y al día siguiente comenzará el crítico despliegue de las membranas del escudo. Al 6º día de misión se tensionarán estas membranas y se separarán entre ellas. El día 11 se desplegará el espejo secundario y al día siguiente las 2 alas de 3 segmentos del espejo principal. Luego comenzará un arduo proceso de puesta en el servicio del observatorio, para que más o menos en el 2022 veremos pues las primeras imágenes de esta máquina alucinante. Y mira, si el Hubble es aquel que nos había dado ya la galaxia corazón, la del ojo de Dios, la de los dedos de Dios, estas figuras tan bonitas y tan hermosas que hemos visto de los cúmulos estelares, imagínate lo que el Hubble va a poder, lo que el James Webb va a poder hacer limpiando polvo y limpiando todas estas nubes que nos estorban. Maravilloso. Demasiado. Y también qué tedioso trabajo el tener que esperar tanto y tanto para... Bueno, pero al final de cuentas es para que la misión tenga éxito. ¿Y sabes qué es lo que pasa si en alguna de las etapas no se despliega correctamente a lo mejor un escudo? Se pueden hacer asistencias, pero yo creo que todo está controlado. Tienen, creo, modelos a escala en Cabo Cañaveral, en Guyana Francesa y creo que en Europa. Creo que tienen modelos a escala por si algo falla, replicar, encontrar solución. Además, hay muchos controladores automáticos que con señales se acomodan. Pero igual, o sea, el Hubble estuvo fallando y tuvo asistencia Esa mientras se prueba de pudo. errores. Y todo eso. Además, es muy caro estar yendo nada más a arreglarlo. Demasiado. Pues ya habíamos dicho que llevar un solo kilo de masa al espacio cuesta 20,000 pesos. 20,000 euros. ¿Euros? No, sí, o sea, en el sentido de carga. Porque Sí. aparte tiene que ver la misión. Efectivamente. Es que es el cohete. La misión, el cohete, Entonces- el servicio prestado, etcétera. Sí. O sea, 20,000 euros implica nada más el combustible necesario para llevar 1 kilo. Pero implica todo lo demás, pues la planeación, etcétera. Si se aplicaran, podrían hacer una película de cómo van a restaurarlo, a apoyarlo, a que se despliegue correctamente y ya cuando regresan la terminan de editar y con ese dinero de la película se recuperan. Ay, ojalá y la gente observara tanto ciencia, Bueno, documentales fuera. de ciencia. Pues yo al menos el documental que sí estoy esperando con bastantes ansias, no sé si ya se estrenó o si está próximo a estrenarse, es el de Javier Santolaya. Ya, se estrenó el 16 de noviembre Uy, joyita. en RTVE. Ahí si quieren ir a verlo. Habla sobre los misterios del universo y también algo sobre su proceso de selección como astronauta. Como posible astronauta. Porque para cuando estamos grabando este podcast aún no sabemos todavía el resultado. Así Tal es. vez para cuando salga. Porque este podcast lo grabamos hace como unos 500 años cuando éramos jóvenes estudiantes. Así es. Bueno, me gustaría terminar con una frase de Daniel Marín que me gustó muchísimo. Dice: durante los próximos años y décadas hablaremos sin parar de las imágenes que nos proporcionará esta extraordinaria máquina y nos sorprenderemos con los espectaculares descubrimientos que protagonizará. Hemos llegado hasta aquí después de 3 décadas de arduo trabajo por parte de miles de hombres y mujeres. El próximo 18 de diciembre, la humanidad pondrá en órbita la mejor herramienta que ha concebido
para desentrañar los misterios del universo. No puedes perdértelo. La era del James Webb está a punto de comenzar. Hasta los pelos se me pusieron de gallina. Eso. Sí, pues con esta frase queremos cerrar este tema del James Webb. Obviamente habrá muchas noticias, etcétera, pero también quiero ya empezar el otro tema que tenemos planeado para este podcast, que es súper interesante y tiene que ver con qué, Alan. ¿Con qué? Pues por ahí me platicaron el chismecito de que la NASA va a volver a llevar humanos a la luna. Ese mero, ese ¿Y es tú el qué opinas? tema. Yo hace mucho tiempo había escuchado, no sé si por ahí va la cosa, de que querían hacer hoteles y ya estaban muy próximos a empezar a hacer infraestructura y llevar humanos de vacaciones a la luna. Por ahí que ciertas celebridades iban a cazar en el espacio y... Sí, hay muchas empresas privadas que lo van a intentar hacer, pero lo que es más interesante aquí es que son planes, ellos han hecho planes muy a futuro, pues, a muy largo plazo, pero la NASA ya tiene una misión que se ha estado cosiendo estos años, a lo mejor gracias a otras misiones que han mandado de satélites, de la Soyuz, etcétera, de las noticias que hemos tenido de la Estación Espacial Internacional, de que ya se va a bajar y van a subir otras dos, etcétera. Tal vez no nos hemos dado cuenta de que el proyecto Artemisa de la NASA sigue en pie. ¿Y sabes quién fue Artemisa en la mitología, Alan? Fue una diosa guerrera, ¿no? Sí, fíjate lo chistoso, aquí vas a entender todo. Es la hermana gemela de Apolo. Y si te acuerdas cómo se llamaban las misiones que fueron a la luna, las primeras misiones. Ah. Ya captaste. O sea, primero, las primeras misiones que van a la luna se llaman Apolo. Sí. Entonces la NASA decide ponerle a esta nueva misión Artemisa, precisamente haciendo analogía a que ser gemela de aquella misión, porque tienen planeado primero ir otra vez a la luna, recoger material y todo eso. Pero ya también dejar material allá. ¿Por qué? Se quieren llevar impresoras 3D tal cual. No imprimen en PLA, imprimen en metal. Sí. Y prácticamente poco a poco ir construyendo un hábitat en la luna. Ahorita vamos a platicar más a detalle de eso. ¿Por qué? Porque no nomás queremos ir a vivir a la luna o que los astronautas tengan una estación espacial ahí, sino quieren que se tenga una estación lanzadera de cohetes hacia Marte. Porque salir de la luna es muchísimo más fácil que salir desde la Tierra. Así Entonces es. este proyecto Artemisa, aunque suena muy ambicioso, ya tiene años cosiéndose en la NASA. Ahorita les vamos a ir contando más o menos de qué va, pero es bastante interesante. ¿Quieres, Alan, ahí más o menos platicarnos lo que Julia nos había investigado para este podcast? Sí, por ejemplo, aquí tengo que los técnicos de la NASA apilaron con éxito la nave de Orión sobre el cohete Space Launch System, SLS, el vehículo que será la clave para las misiones Artemis, con dirección a la Luna. La instalación se realizó en el Centro Espacial Kennedy de la NASA, que dio como resultado la estructura de 101 metros de altura con 33.5 toneladas métricas de peso. Nada más. 33.5 contra 3. Y ¿cuánto estábamos diciendo hace ratito del espejo del James Webb? Primero 3 y ahora 6 toneladas del espejo. Demasiado. Los cohetes son edificios. Sí, Son edificios tal que cual. vuelan. Son edificios que vuelan. No, y esta nave es, fíjate, lo chistoso de Orión, es un vehículo de traslado multipropósito para empezar. O sea, es porque es una navecita tipo como las que hemos visto en Star Trek. Es como, no sé si ubican el pelón pelo rico. Se parece a esa figura de saludos a la marca y ojalá nos patrocine. Pero es más o menos como este dulcecito y tiene sus alitas y todo eso. Como pero, las naves que nos describen en el proyecto Hail Mary, ¿no? Ándale, muy parecido. Por Para cierto, que lo lean. Lean el libro Hail Mary de Andy Weir porque ya tenemos, acuérdense que vamos a grabar un especial de esta novela. La vamos a desmenuzar, vamos a hacer todos los spoilers que se pueden hacer porque pues queremos destruirla parte por parte para analizarla desde el punto de vista literario, desde el punto de vista científico, sobre todo porque nos va a acompañar un astrofísico, un doctor en astrofísica, para que nos ayude a comprender la ciencia de esta novela que viene mucho. Implica temas de biofísica, de Química, vida extraterrestre, señales electrónica. extraterrestres, etcétera. Muchísimas cosas interesantes. hasta la parte humana te marca al final. No, Sobre no lo todo puedo la olvidar. parte humana, sí. Porque sí, algo piqui, pero sí está Sí, bastante no lo emocionante. podemos decir, pero uf.
Pero vayan leyendo la novela para que en ese capítulo nos entiendan y nos comprendan. Cuando lleguen al final de esta novelita van a decir, ya entiendo con la parte piqui a qué se referían. Pero bueno, nos estabas platicando un poquito sobre el segundo vuelo de la nave de Orión. Sí, que sufrió también modificaciones a partir de la administración de Barack Obama, pero, por ejemplo, planeaba llevar a 6 personas, ahora pues ya solo lleva a 4. Pero tanto la Orión como la Ares, que son más o menos parecidas, fueron parte del proyecto Constelación, que planeaba enviar exploradores a la Luna en 2019 y más adelante a Marte y a otros destinos del Sistema Solar. El 31 de agosto del 2006, la NASA otorgó un contrato a Lockheed Martin para el diseño, desarrollo y fabricación de la nave Orión, que está bastante bonita. Y no sé si quieras seguir con la misión Artemisa tal cual, pero sí, la misión Artemisa va a estar usando esta nave de Orión, que es, creo que les decía que se parece más o menos a un pelo rico y se ve bastante genial. A mí me queda mucho, o me da mucho la intriga de por qué ponerle nombre de dioses mitológicos a los proyectos espaciales. Fíjate que como parte de la cultura occidental está la mitología griega y más recientemente también la mitología egipcia. Y creo que cuando creces en una cultura en donde los dioses simbolizan fuerza o simbolizan, no sé, como que te dan ganas de apropiarte de eso. Te cuento mi experiencia personal en UDG Space en el área de cohetería. Nosotros cuando hicimos el primer cohete le pusimos Pacal, y Pacal es un dios olmeca, que no sé si te has de recordar que en culturas precolombinas la olmeca es la anterior a todas las demás, la que estaba extendida desde el norte de América hasta el sur de América, y Pacal era un guerrero que se entendía como el guerrero que viajó en una bola de fuego hacia el sol. Entonces nos gustó ese simbolismo y dijimos Pacal, tenemos que ponerle Pacal. Queríamos combinar nuestra cultura mexicana o cultura latinoamericana con nuestro proyecto de cohete. Y el segundo cohete que le nombramos Mestli es porque para la cultura náhuatl esta diosa es la diosa de la luna, y prácticamente es la luna y es la que cuida del conejo, etcétera, etcétera. También hay una leyenda mitológica bonita y se nos antojó al segundo cohete ponerle Mestli por lo mismo. Entonces yo creo que es como ya es costumbre de las personas cuando quieren nombrar un proyecto usar mitología, sobre todo cuando la mitología es muy significante para ciertas cosas. ¿Sabes otro punto bastante curioso? Y es que cuando ustedes nombraron Mestli su segundo cohete, nosotros ya teníamos registrado para el CanSat-QC nuestro equipo como Mestli-Can, que precisamente vamos sobre la luna en el espacio, pero nuestra parte de Can va sobre la parte de satélite. Ajá. Entonces es bastante curioso cómo a pesar de ser el mismo grupo y a lo mejor no coincidir en esa parte o no saber, fuimos buscando esa parte de pertenencia. Así es, fíjate, cosa curiosa, el planeta Marte, se supone que Marte es el dios de la guerra para los romanos, y Phobos y Deimos, que son sus 2 lunas, eran en realidad los perros del dios Marte. Eran 2 perros o 2 monstruos, no sé si lobos o figuras mitológicas tal cual, pero los he visto en algunas pinturas antiguas. Phobos y Deimos significan caos y destrucción y acompañaban al dios Marte. Y ahora es bonito que el planeta Marte tenga sus 2 lunas cuyos nombres son Phobos y Deimos. Entonces, si te fijas, prácticamente toda la astrofísica, la ciencia y los nombramientos de lugares tienen mucho que ver con cultura sí griega, pero no por ser Grecia, sino porque es una cultura que hemos heredado los occidentales y nos impregna, pues, sí. Nos impregna el día al día todas estas historias y estos mitos. En este sentido, esta misión de Artemisa, que es gemela de Apolo, pues le da mucho sentido. De hecho, es en esta misión en donde se cree y se quiere que la primera astronauta que pise la luna sea mujer. Se está planeando pues así. Entonces... Eso yo creo que incluso hasta despertaría un sentimiento de pertenencia. Así es, bastante. La mujer se está empoderando, la mujer está creciendo a comparación de décadas atrás y ya no hay por qué debería de tomársele como menos. Así es. En nuestro grupo pues no comentamos tanto eso porque no nos gusta ir mucho sobre pues temas un poquito más delicados, nos gusta quedarnos con la ciencia, pero también cabe resaltarlo de vez en cuando que es importante. Sí, claro, ¿no? Y una necesidad real es que ya necesitamos más mujeres en administración, más mujeres, las que quieran, obviamente, no vamos a obligar a nadie, pero sí hace falta el toque femenino en el área laboral, en el área científica. En todas las carreras, si una mujer con su feminidad puede enriquecer la dinámica social y laboral, créeme que no va a ser más que eso, enriquecimiento, porque sí, de que hace falta. Así es.
En este sentido, la misión Artemisa tenía planeado el primer vuelo, por así decirlo, sin pilotos para el 12 de febrero, para el 22 de octubre. Después se cambió al 12 de febrero porque tienen una ventana de lanzamiento, tienen ventanas de lanzamiento. La primera es del 12 al 27 de febrero. La segunda es del 12 al 21 de marzo y la tercera es del 8 al 23 de abril. Te preguntarás por qué estas ventanas específicas de lanzamiento. Y esto tiene que ver con un problema que se le llama el problema de los 3 cuerpos. No sé si has escuchado hablar de eso. No, pero me imagino a lo mejor que tiene que ver con, a la hora de lanzar un cohete, las condiciones climáticas que a lo mejor le puedan afectar. Más que climáticas, que también afectan, tiene que ver con, vivimos en un sistema engarzado de gravedades. Dependemos, la Tierra es una gravedad, la Luna tiene su propia gravedad, el Sol tiene su propia gravedad. Y en un sistema de 2 cuerpos sabemos entender perfectamente hasta ahorita. De hecho, es un problema matemático para quien quiera resolverlo. Entre 2 cuerpos es fácil distinguir más o menos cómo interactúa la gravedad, pero entre 3 cuerpos es muy difícil. De hecho, es el problema que sigue abierto. Entonces, enviar una nave a la Luna, que es el cuerpo celeste más próximo a la Tierra, a una distancia media aproximadamente de 384,000 kilómetros, implica considerar este problema de los 3 cuerpos porque se mueve bajo la acción de fuerzas gravitatorias mutuas, es decir, una afecta a la otra. En este sentido, como la masa de la nave es en cualquier caso muy pequeña en comparación con la de la Tierra y la de la Luna, cabe considerar un caso simplificado como el problema de los 2 cuerpos. Sin embargo, esta interacción de masas implica que haya momentos más fáciles para poder salir hacia la Luna. De otro modo, la nave puede quedar o en órbita o salirse de órbita o irse hacia el espacio profundo. Como fue el caso, fíjate, de la sonda rusa Luna 1, lanzada por la antigua Unión Soviética en enero del 59, que después de acercarse a 8 kilómetros de la Luna, entró en órbita elíptica alrededor del Sol con un periodo de 443 días. Y lástima, ahí quedó. La segunda sonda en llegar ya, ahora sí, la primera en llegar a la Luna, pero la segunda que lanzaron, fue en septiembre de 1959 y ya su viaje duró 35 horas y ahora sí quedó orbitando la Luna. Entonces, al principio, evidentemente, estos errores eran fáciles de cometer porque eran sus primeros pininos, tanto de la Unión Soviética como de la NASA en Estados Unidos. Ahora ya se conoce este problema más fácil. Y cada vez es como más evidente que van a controlar la órbita y todo eso, pues. Además de que en ese tiempo se tenía la carrera por llegar. ¿Quién iba a ser el primero en el espacio? El primero en llegar a la Luna. Entonces era... O bueno, al menos yo me lo imagino de hazlo como puedas, que funcione y mándalo. Así es. Prácticamente. Tú te preguntarás, ¿y por qué ahora sí se puede? Si la NASA otra vez quiere ir a la Luna después de tantas administraciones de gobierno que veíamos que ya no querían regresar a la Luna o que no estaba el interés en poner personas en la Luna cuando se pueden mandar robots, más rovers, sondas a todo el sistema solar. Pues fíjate que después de estudiarse bastante tiempo el regolito lunar que trajeron los primeros astronautas, porque sí fuimos a la Luna, déjenme les recuerdo. Ahí está todas las pruebas. Bueno, se descubrió que hay metales preciosos o raros en la Luna que en la Tierra es muy difícil de encontrar. Varias empresas, conforme han pasado estos años, se han visto muy interesadas en estos metales, sobre todo empresas de tecnología. ¿De qué metales hablo? Hablo del uranio, hablo del titanio y hablo del helio 3, que se encuentran bastante en la Luna. El uranio, no sé si han oído hablar de él, que es su número atómico es 92, implica que es muchísimo, y el uranio enriquecido también sirve mucho para la fusión nuclear. En energías nucleares es uno de los elementos más buscados. De hecho, todas las películas de ciencia ficción en donde tratan de hablar de que algunos narcotraficantes internacionales robaron algo para hacer una bomba, pues lo que roban es uranio. De hecho, lo que usan en el viaje al futuro, de la película esta de... Ajá, de Volver al futuro. Sí. Es uranio enriquecido el que tienen ahí, el que roban en la 1, creo, no sé qué. En vez de plutonio. Algo así, ajá. Entonces, otra cosa interesante del uranio es que tarda mucho en su decaimiento. Sí, tarda mucho en decaer y es como un claro marcador para que nos dice la edad de donde se encuentra. Por ejemplo, si yo me encuentro partículas de uranio en una piedra, analizando el uranio, si ya decayó o no, porque son como relojitos, como cronómetros, tardan cierto tiempo. Por ejemplo,
el periodo de semidesintegración del uranio es aproximadamente de 4.470 millones de años y del uranio 235 es de 704 millones de años. Eso significa que checando el decaimiento del uranio podemos saber la edad de las piedras, la edad de los yacimientos, pues, por así decirlo. Entonces son relojitos que tiene la naturaleza con los que nos damos cuenta de la edad, de los descubrimientos que hemos hecho o yacimientos. Oye, Pepe, pero también entre los componentes que dijiste preciosos que podemos encontrar en la Luna, hablaste del helio 3. Sí, antes de hablar del helio 3, para mencionar así nada más rápido, allá también la Luna está llena de titanio. No sé si lo ubiques, pero es el que se está usando mucho para transporte de productos químicos, petroquímicos, plantas de desalinización, automoción, prótesis médicas, implantes ortopédicos, instrumentos, implantes dentales, bla, 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 bla. Sí, puedo seguir y es interminable. Sí, me imagino porque tiene bastante su auge. Sí. Y además de que creo que es más resistente que el acero y más liviano, ¿no? Así es. Entonces, pues sí, sus propiedades sí son bastante claras de por qué todos lo quieren y realmente pues nos apoyaría bastante. Así es. Pero el helio 3... Helio 3, fíjate, aquí en la Tierra es súper raro. Es un isótopo del helio. No sé si ubiques lo que es el isótopo, pero es porque tiene más neutrones, pues. Tiene más peso el núcleo y por lo tanto cuando se destruye el núcleo, se libera el núcleo, hay mucha energía ahí, nuclear. Así es. Entonces, nuclear. Sí. En la Tierra se ha experimentado, o la fusión nuclear se ha experimentado con el deuterio y el tritio, porque casi no hay helio 3. Pero comparándolo, o sea, es inconmensurable el hecho, la energía que podemos obtener con helio 3. Entonces, ¿por qué lo iríamos a buscar a la Luna? El helio 3 es generado en el Sol, para empezar. Ni siquiera es en la Luna. Entonces podemos decir que es un componente renovable saludable, de alguna manera. Sí, o sea, no contamina porque es fusión, no tanto es fisión, es fusión. El asunto aquí, o lo bonito aquí, es que es creado por el Sol y lo arrastra el viento solar. Pero en la Tierra, cuando llega por el campo magnético y todo lo demás se separa y ya es helio normal. Sí. En la Luna y en Marte, se mezcla con el polvo lunar y con el polvo marciano y ahí se queda tal cual, o sea, de ahí se puede aprovechar muchísimo. Y con eso podríamos hacer una nueva fuente de energía renovable. No, pues prácticamente es un combustible. De hecho, cuando ya se generen los hábitats en la Luna, van a utilizar este helio 3 y posiblemente ya se están diseñando motores para que las misiones que salgan de la Luna hacia Marte se utilicen alimentar combustible en base a helio 3, a esta energía. Y fíjate, qué curioso que la mayoría de las veces que uno escucha helio, se imagina nada más el aire con el que inflas los globos para que floten o lo que te puedes poner en la garganta para hablar gracioso. Así es. Cosas interesantes. Otra cuestión. Después de la primera misión que se haga Artemisa, creo que la segunda ya es cuando se planea ir con personas. De hecho, ahorita no se tiene una fecha confirmada después de las 3 que dijiste. Por ahí pues sigue habiendo uno que otro problemita, pero pues de momento seguimos a la espera. Sí. Y se quiere hacer un hábitat en las puntas del polo sur, creo. ¿Por qué en las puntas del polo sur? Allí hay montañas gigantísimas. Bueno, no tan gigantes como en la Tierra, pero hay montañas muy grandes, en cuyas puntas la temperatura es baja porque el sol pega más de lleno. Entonces, por un lado está eso, y por otro lado, en las cavernas entre las montañas, bajando hacia el fondo, hay lagos congelados de agua. Entonces, un punto perfecto para lo que buscaba el hombre primitivo, que era un lugar donde quedarse y donde encontrar agua. Así es. Entonces, con estas impresoras 3D que te había dicho que imprimen metal y llevándolas allá a la Luna y teniendo abastecimiento de agua para posiblemente utilizar algunos cultivos como de agricultura espacial, como los que ya hemos mencionado en el capítulo anterior, puedan estar ahí. Se prevé que los astronautas estén primero 7 días y luego suban al lanzador, suban a la nave que está orbitando la Luna. No pueden estar tanto tiempo ahí, una por la radiación del sol, porque recuerda que a pesar de que se tengan trajes, se ven expuestos a radiación solar. No hemos mencionado tal vez a nuestros escuchas lo que genera la radiación solar, pero hay algunas partículas subatómicas que lanza el sol, como son el neutrino y otras, que pueden destruir las cadenas de ADN en el ser humano. Entonces, al destruir las cadenas de ADN se forman células cancerígenas y todo lo que ya sabemos de lo peligroso que es la radiación solar. Entonces, estos astronautas podrían estar como 7 días en el hábitat que se genere ahí en la Luna y después volver a subir al lanzador que está orbitando y tal vez hacer intercambios entre los 2 que vayan o entre los 4 que vayan, de unos estar en la misión de la Luna y unos arriba, porque
porque como te decía, lo principal es generar el hábitat en la luna para después de ahí tal vez empezar a construir los cohetes que nos lleven a Marte. Es mucho más económico hacerlo ahí y hacia allá. Así es. Sobre el uranio en la luna. Sobre este tema de encontrar la edad de compuestos, de cuánto tiempo ha pasado. Hay una historia que podrían checar, que es un ejemplo de ecuaciones diferenciales y de química a la vez. Que es sobre lo que había mencionado Alex, el decaimiento de los materiales nucleares. Existe una cantidad de tiempo que se conoce como vida media, que es la cantidad de tiempo que tiene que pasar para que cierta cantidad de un compuesto se reduzca a la mitad y la mitad que se redujo caiga en otros elementos. Este tiempo que pasa, pues le llaman vida media, ¿no? Porque es hasta que queda la mitad. Utilizando este dato, es con el que se realizan las pruebas de carbono 14. Exacto. Sobre eso, me gustaría recomendar el caso de una historia de falsificación de obras de arte que ocurrió fue de 1950, después de la Segunda Guerra Mundial, porque que había un sujeto, un banquero, que falsificó unas obras de arte y encontrando materiales, ¿cómo decirlo? Materiales pesados, ¿sí? Materiales de núcleo pesado, y conociendo este tiempo de decaimiento, fue que un grupo de físicos, químicos e historiadores logró determinar que las obras que este banquero tenía eran falsas. Esa historia se conoce como los falsos Vermeers y de Hoax. El nombre, o sea, si quieren buscarlo, del artista falsificado, se escribe como Vermeers, Vermeer, alemán. Bueno, busquen así la falsificación de obras de arte de Van Vermeer, y es un ejemplo de ecuaciones diferenciales y de química al mismo tiempo. Bastante interesante. Y había escuchado, fíjate, lo del carbono 14, obviamente, que están datando, por ejemplo, la sabana santa y cosas así. Objetos que son como muy icónicos para la humanidad. Se han datado con este tipo de técnicas, pero no había escuchado de esta historia de falsificación de arte. Lo vamos a buscar, nos vamos a documentar y tal vez algún día podamos platicar, presentarlo aquí como... Yo creo que sí, estaría interesante. Tema. Sí. Para irte platicando, ir cerrando el tema también de esta misión de Artemisa, quiero contarte otras cositas. Fíjate que en esta ocasión, la cápsula Orión estará equipada con cámaras con las que se va a estar haciendo selfies como con el satélite de fondo, o sea, sí, con la luna de fondo, y captará la Tierra desde distancias superiores a los 322,000 kilómetros más o menos. Desplegará una serie de satélites conocidos como CubeSat, que de hecho nosotros vamos a estar desarrollando próximamente en la buena comunidad de UDG Space. Así es, y para realizar experimentos y demostraciones de tecnología, etcétera. Tras las primeras 2 misiones en este programa de Artemis, para Artemisa 3, por así decirlo, la tripulación podrá de nuevo aterrizar en la luna. Fíjate, te había dicho que en la segunda, es en la tercera. Ahorita que estoy aquí checando los datos. Este evento está programado más o menos para 2024, pero pues derivado de los retrasos, complicaciones y hasta conflictos legales, pues parece a lo mejor alejarse más o menos, o de todo depende, porque sí, ustedes saben que es una administración. Ajá. La NASA dice que entre los astronautas que irán a la luna está la primera mujer y la primera persona de color en hacer ese viaje. Una vez que Artemis logre garantizar una presencia sostenible a largo plazo, será momento de darle paso a las misiones rumbo a Marte programadas para después del 2030. Entonces, prácticamente se ha perdido mucho tiempo en la administración de la NASA. De hecho, qué bueno que los estadounidenses no se pregunten si la NASA es necesaria o no, pero muchas veces ha sufrido recortes y poco a poco se va como... Ahora se está viendo, gracias a que Elon Musk también ha empujado muy grande la carrera aeroespacial. Demasiado. Y ha demostrado que es viable hacer carrera aeroespacial, incluso comercio aeroespacial. Entonces poco a poco la NASA también ha retomado su lugar, y con esta misión de Artemisa considero que va a callar bocas, porque se decía, ¿y la NASA para qué sigue ahí? O sea, nada más le están dando recursos por... Sí, se decía que estaba llena de gente súper lista, que nomás era lista para eso y tontos para todo lo demás. Se decía que muchas misiones estaban muertas, pues, y entonces es algo que a mí me llena como de ilusión, de esperanza, saber que estos proyectos se van a llevar a cabo, y prácticamente vamos a ser testigos de ellos, pues, porque mira, te voy a más o menos mencionar algunos datos de cómo poco a poco fue muriendo a partir del Apolo, como
todas las misiones espaciales. Ajá. Y muy esporádicamente empezaron a surgir otros países a retomar esto que la NASA había llevado por allá de la presidencia de Kennedy con tanto auge. Por ejemplo, China envió su primer astronauta al espacio hasta 2003. La India planeaba hacer lo mismo por ahí del 2015. La Unión Europea envió su sonda a la Luna en el 2004. Japón envió la suya en el 2007 y la India en el 2008. El 1 de octubre del 2010 es el Día Internacional de la República Popular China, donde lanza un lanzamiento por segunda vez a la Luna. O sea, son hasta los 2000 cuando los países se comienzan a interesar mucho en La carrera espacial. en la carrera espacial, porque después de que se llegó a la Luna, se acabó la Guerra Fría y otros fueron los problemas de la humanidad, ya no teníamos muy en claro como qué seguía para la NASA o qué seguía para esta carrera aeroespacial. Por eso a mí se me hace como esperanzador y tan emocionante, pues, que se siga como invirtiendo en esto, sobre todo porque yo creo que la esperanza de la humanidad está en el espacio. Muy probablemente. Y pues es una realidad que al final nos vamos a acabar los recursos de la Tierra, queramos o no. Es una realidad que ya está pasando. Entonces el ver otros planetas a lo mejor muchas veces no es como para abandonar el nuestro, sino para hacer experimentos de cosas que podemos hacer para evitar la extinción del nuestro. Entonces pues bueno, queda aún bastantes cosas que podemos decir, bastantes cosas que se pueden hacer. Pues ya hablamos de agricultura espacial, ya hablamos de los próximos lanzamientos. Entonces pues ahora sí es hora de ponernos manos a la obra aquí en México. Sí, claro. ¿Qué es lo que hace falta? Es lo que UDG Space quiere hacer cada vez más, promover las ciencias aeroespaciales, la tecnología. Patricio, ¿algún comentario que nos quieras hacer con respecto a los dos temas que tuvimos, a manera de con qué te quedas o qué es lo que te llamó la atención, o etcétera? Pues lo primero es que yo creo que sí, la carrera espacial ya estaba muerta, que ya no había futuro en ese en ese mundo, pero es así, es ilusión, es saber que hay esperanza, que todavía estudiar ciencias tiene sentido. Sí, que si Sí. te gusta el espacio, todavía puedes ser astronauta, que no deberías rendirte. Y pues, bueno, mira, para terminar, también quisiera agregar esta historia de la falsificación de obras de arte. Y va a haber una película. Genial. Se va a estrenar, de hecho, si buscan la página abc.es, no la conozco para nada, pero tiene un artículo que se llama El falsificador que engañó a los nazis. Genial. Qué impactante título. Sí. Y en ese artículo hablan de esta historia y también hablan de la película, que creo que ya se estrenó. Ok, genial. Entonces, la recomendación que nos deja Patricia ahora, pues recuerden, vayan a ese artículo, es un periódico importante, el ABC de España. Bueno, no sé si es importante o no, pero pues suena. Y también pueden, esa es para la parte histórica. Para la parte de matemática de ese tema, les recomiendo el libro de ecuaciones diferenciales de Brown. Ahí es donde se encuentra la explicación de cómo encontraron que era falso. Ok, genial. Alan, ¿tienes tu recomendación? Pues dejando de lado la serie que les dije de Javier Santoloaya, yo creo que les dejo que vean la película del niño que domó el viento. Ahorita que dijiste de las ciencias, que todavía la carrera tenía sentido para estudiar ciencias, me hizo recordar esa película para que veas que no solamente en la carrera espacial, sino hay muchísimos ámbitos en donde todavía queda bastante por aplicar. El niño que domó el viento, creo que ahorita la plataforma de Netflix la tiene, ¿verdad? Así es. Creo que sí. Yo les quiero recomendar otro libro que escribió Neil deGrasse Tyson, que se llama Crónicas del Espacio, que está muy bueno. Yo apenas llevo la mitad, pero sinceramente es súper genial. Y vamos a dar nuestras redes sociales por si dijimos algo falso, algo verdadero, nos quieren felicitar o no la quieren rayar o nos quieren... Recuerden que todas las opiniones aquí son de nuestra responsabilidad y a veces ni eso. Alan, tus redes sociales. En Facebook me pueden encontrar como Alan Saúl o en Instagram como Alan Saúl 1573. Patricio, tus redes sociales. En Instagram, Patricio ESV y nada más. Ok, yo en Twitter y en Instagram me pueden encontrar como @jalejandrosau. Y recuerden seguir las redes sociales de este podcast, las redes sociales de UDG Space. Agradecemos a Cabina de Radio Cusey que nos prestan sus instalaciones para grabar este podcast. Agradecemos al equipo de edición, a Julia que no nos pudo acompañar y a Miguel por ahí que está, a nuestra directora Malín que casi nunca le agradecemos, pero ahí está su saludo. Y esperemos encontrarlos el próximo episodio que también va a estar muy bueno. Esperamos que les haya gustado y si no les gustó, recuerden, compártanos con sus enemigos. Si sí les gustó, pues compártanos con sus amigos. Que estén bien, nos vemos en la siguiente. Bonito día.
Diálogos Espaciales, un podcast de la comunidad UDG Space, aportando un granito de galaxia a tu conocimiento.